Un granjero de la región de Zabaikalski Krai nunca habría imaginado que una mañana común cambiaría su vida para siempre. Mientras se dirigía al granero donde guardaba su ganado, notó algo extraño moviéndose en una esquina junto a la pared de madera. Al acercarse, descubrió unos cachorros diminutos, apenas nacidos, temblando de frío, ciegos y claramente abandonados sin su madre. Uno de ellos destacaba, le faltaba una pata. Su pelaje era espeso y esponjoso, todos del mismo color, pero el cachorro de 3 patas temblaba más que los demás, vulnerable ante el frío. Frunciendo el ceño, el granjero se preguntó, ¿dónde estaba su madre? ¿Por qué estaban allí, tan indefensos? Supuso que una perra podría haberlos llevado cerca de una vivienda humana, pero luego, por alguna razón, desapareció. Sabiendo que los cachorros no sobrevivirían sin ayuda, los recogió con cuidado y los llevó a su casa, envolviéndolos en una tela cálida. Cuidar a cachorros tan pequeños resultó ser una tarea abrumadora. Había que alimentarlos con un cuentagotas, mantenerlos calientes y vigilarlos casi las 24 horas del día. El cachorro de 3 patas, que parecía más débil que los demás, requería una atención especial. El granjero pronto se dio cuenta de que, sin la experiencia adecuada, podría dañar a los pequeños. Decidió buscar ayuda y contactó con la Reserva Natural de Daursky. Los empleados escucharon atentamente y sugirieron encontrar una perra lactante que pudiera adoptar a los cachorros, especialmente si había tenido su propia camada recientemente. Parecía la mejor solución, pero nadie anticipó que el descubrimiento del granjero sería algo fuera de lo común. Cuando los especialistas de la reserva vieron a los cachorros, quedaron atónitos. Se detuvieron en seco, sin palabras por un momento, al darse cuenta de que no eran cachorros de perro doméstico, como el granjero había asumido, sino algo mucho más extraordinario, crías de lobo, descendientes de uno de los cánidos salvajes más raros y enigmáticos del mundo. Los lobos, que habitan en los bosques remotos, las montañas escarpadas y las vastas estepas de Zabaikalski Krai, llevan una vida envuelta en misterio, evitando el contacto humano y siendo casi imposibles de rastrear para los investigadores. Su pelaje denso, perfectamente adaptado a los inviernos gélidos, y su mirada cautelosa y penetrante los convierten en símbolos de la libertad salvaje. Pero lo que hizo que este hallazgo fuera verdaderamente único fue el estado de uno de los lobeznos, le faltaba una pata delantera, un milagro de supervivencia en un entorno donde incluso los ejemplares sanos enfrentan desafíos extremos. El lobo de 3 patas, a pesar de su fragilidad, se aferraba a la vida con una tenacidad asombrosa. Su pelaje, tan espeso y esponjoso como el de sus hermanos, ocultaba su vulnerabilidad, y sus pequeños ojos, aún no completamente abiertos, parecían guardar el secreto de su increíble existencia. Los especialistas, acostumbrados a trabajar con animales salvajes, no podían creer que un cachorro así hubiera sobrevivido sin el cuidado de su madre en una mañana fría. Los lobos son animales cuya naturaleza difiere radicalmente de la de los perros domésticos. Mientras que los cachorros de perro pueden ser cariñosos, juguetones y adaptarse fácilmente a la vida con humanos, los lobeznos, incluso a tan temprana edad, ya llevan en su interior el espíritu indomable de la naturaleza. Pueden parecer inofensivos cuando son ciegos y dependientes, pero a medida que crecen, sus instintos se despiertan con una fuerza irrefrenable, volviéndose desconfiados, evitando a las personas y mostrando un comportamiento cada vez más impredecible. Este hallazgo causó revuelo entre los empleados de la reserva. Los lobos no son solo animales raros, sino piezas clave de los ecosistemas, manteniendo el equilibrio en la naturaleza. Su estilo de vida, hábitos y comportamientos aún son objeto de estudio exhaustivo, ya que estos depredadores evaden magistralmente la atención humana. Encontrar lobeznos, especialmente uno tan único como el de 3 patas, fue un evento de importancia excepcional. Los especialistas entendían que estos pequeños, si se criaban adecuadamente y se devolvían a la naturaleza, podían convertirse en parte de una población que ya está amenazada por el cambio climático, la caza furtiva y la reducción de hábitats naturales. El lobezno de 3 patas, a pesar de su discapacidad, era una prueba viviente de la increíble fuerza de la naturaleza, capaz de superar incluso las circunstancias más adversas. El granjero, observando la reacción de los expertos, estaba atónito. Él, un hombre sencillo acostumbrado a las tareas de su granja,
no tenía idea de que su hallazgo fortuito sería tan significativo. Los especialistas explicaron que los lobeznos, especialmente uno tan inusual, tenían un valor inmenso no solo científico, sino también material. En el mercado negro, estos animales alcanzan precios de cientos de miles de rublos, a veces más. Los coleccionistas de animales exóticos y los traficantes clandestinos están dispuestos a pagar fortunas por poseer un lobezno, especialmente uno con una característica tan rara como la falta de una pata, que lo convierte en un trofeo único. Sin embargo, capturar un lobo en la naturaleza es casi imposible y encontrar a sus crías es un evento que roza lo milagroso. Pero los expertos también enfatizaron que mantener lobos en cautiverio no es solo una tarea difícil, sino una cruel interferencia en su naturaleza que los condena a sufrir. Impactado por la revelación de que sus cachorros eran en realidad lobeznos, el granjero escuchaba a los especialistas mientras procesaba la magnitud de su descubrimiento. Los lobos no eran solo animales raros, sino guardianes del equilibrio ecológico, cuya vida en los bosques y estepas de Zabaikalski Krai estaba envuelta en un velo de misterio. Su habilidad para sobrevivir en condiciones extremas y su majestuosidad los convertían en criaturas excepcionales. El lobezno de 3 patas, a pesar de su vulnerabilidad, era un testimonio de la resiliencia de la naturaleza. Pero junto con la admiración, el granjero enfrentó un dilema moral que podría cambiar no solo su vida, sino el destino de estos animales únicos. Los expertos continuaron explicando que los lobeznos, especialmente el de 3 patas, tenían un valor enorme en el mercado negro. En un mundo donde los animales exóticos son codiciados por coleccionistas, un lobezno puede costar cientos de miles de rublos o incluso millones. El de 3 patas sería un trofeo particularmente deseado por su rareza. Los traficantes y algunos zoológicos poco éticos estarían dispuestos a pagar cualquier precio, a pesar de que capturar lobos en la naturaleza es una tarea ardua y a menudo ilegal. Este hallazgo fortuito podría haber sido una oportunidad de riqueza para el granjero, quien podría haber contactado a intermediarios para encontrar compradores rápidamente. El dinero podría haber transformado su vida, reparar su granja, comprar maquinaria nueva, asegurar a su familia o construir una casa. Para un hombre sencillo, era una suma casi inimaginable. Sin embargo, mientras escuchaba a los expertos, el granjero comprendió que ese camino sería no solo equivocado, sino destructivo para los animales. Los lobos, a diferencia de los perros domésticos, no están hechos para la cautividad. Sus instintos salvajes y su necesidad de libertad los hacen imposibles de domesticar sin consecuencias graves. Incluso cuando son jóvenes y parecen dóciles, su comportamiento cambia con el tiempo, volviéndose desconfiados, agresivos o retraídos, sufriendo estrés. El lobezno de 3 patas, con su discapacidad, sería aún más vulnerable en cautiverio, incapaz de satisfacer sus instintos de caza o exploración. Mantener lobos en casas o jaulas de coleccionistas es una tragedia, sufren enfermedades, problemas de pelaje, dientes y digestión, ya que sus cuerpos no están adaptados a dietas artificiales o espacios limitados. Incluso en zoológicos, los lobos a menudo muestran signos de depresión o agresividad, anhelando la libertad. El granjero, guiado por principios morales firmes, comenzó a entender que su decisión iba más allá de elegir entre dinero y deber. Recordó los ojos del lobezno de 3 patas, mirándolo con una mezcla de fragilidad y determinación, y supo que no podía condenarlos a una vida de sufrimiento. Sin dudarlo, decidió entregar a los lobeznos a la reserva, donde podrían crecer en su entorno natural, entre bosques y estepas, viviendo como lobos libres. Fue un acto de compasión y respeto por la naturaleza, asegurando que estos animales, especialmente el valiente lobezno de 3 patas, tuvieran la oportunidad de vivir plenamente. Tras tomar la difícil pero consciente decisión de entregar a los lobeznos a la reserva de Daursky, el granjero sintió alivio, sabiendo que había preservado la libertad de estas criaturas, incluido el lobezno de 3 patas, cuya tenacidad se convirtió en un símbolo de lucha por la vida. Ahora, el destino de los lobeznos estaba en manos de profesionales dedicados a proteger la naturaleza y a especies como los lobos, esenciales para el equilibrio ecológico. Sin embargo, el proceso de rescatarlos y prepararlos para volver a la naturaleza fue complejo y lleno de desafíos. Los empleados de la reserva,
conscientes de que trabajaban con una especie indomable, actuaron con cuidado, buscando no solo salvar a los lobeznos, sino asegurarles un futuro en la naturaleza, a pesar de las dificultades que representaba el lobezno de 3 patas. La primera tarea fue encontrar una perra lactante que aceptara a los lobeznos como propios. Esto requería paciencia, experiencia y suerte, ya que no todas las perras están dispuestas a amamantar cachorros ajenos, especialmente salvajes, con olores y necesidades diferentes. El lobezno de 3 patas complicaba aún más la situación, su movilidad limitada podía dificultar el acceso a la leche, y su debilidad exigía cuidados especiales. Los empleados contactaron a granjeros locales, refugios y regiones vecinas para encontrar candidatas. Sabían que sin leche materna, los lobeznos, especialmente el de 3 patas, no sobrevivirían, ya que su sistema inmunológico aún era débil y la alimentación artificial no podía reemplazar completamente lo natural. Tras días de búsqueda, encontraron 2 perras lactantes que habían dado a luz recientemente. Estas perras, conocidas por su temperamento tranquilo, fueron llevadas a la reserva, donde los especialistas comenzaron el proceso de presentación con cautela. Colocaron a los lobeznos junto a las perras, observando cada reacción. Para sorpresa de todos, las perras aceptaron a los lobeznos, incluido el de 3 patas, como si fueran suyos. Los lamían, los calentaban y los alimentaban, sin distinguir entre sus propios cachorros y los salvajes. Este momento fue un milagro. El lobezno de 3 patas, inicialmente el más débil, comenzó a ganar peso. Sus hermanos, más ágiles, competían por la leche, pero la perra cuidaba pacientemente de todos, prestando atención extra al de 3 patas. A medida que los lobeznos crecían, su naturaleza salvaje se hacía más evidente. Se volvían más activos, exploraban, se escondían y reaccionaban con cautela a ruidos o movimientos. El lobezno de 3 patas, aunque más lento, participaba en los juegos, usando ingenio para compensar su discapacidad. Los especialistas los vigilaban, asegurándose de que crecieran fuertes y mantuvieran sus instintos. Cuando los lobeznos pudieron comer alimento sólido, comenzó la preparación para su liberación. Se les colocaron collares con transmisores, incluido uno especial para el de 3 patas, para monitorear su adaptación. El día de la liberación fue emotivo. Los lobeznos, ahora más fuertes, fueron llevados a una zona remota de la reserva, listos para enfrentar la naturaleza, con el de 3 patas mostrando una determinación inquebrantable. La liberación de los lobeznos marcó el clímax de una historia que comenzó con un acto de compasión. Ahora, como jóvenes lobos, incluido el de 3 patas, cuya resiliencia inspiraba a todos, enfrentaban una vida de libertad pero también de desafíos. Los especialistas, observando desde lejos, sabían que este momento era una prueba de su trabajo. Las primeras semanas fueron prometedoras, los collares enviaban señales regulares, mostrando que los lobos exploraban, cazaban presas pequeñas y se adaptaban. El de 3 patas, aunque más lento, usaba ingenio y cooperación con sus hermanos, quienes parecían protegerlo instintivamente. Pero el invierno trajo pruebas severas. Las temperaturas cayeron, la nieve cubrió la tierra y la comida escaseó. Los lobos jóvenes, aún inexpertos, lucharon por sobrevivir. El de 3 patas, con su movilidad limitada, enfrentó mayores dificultades, gastando más energía para moverse. Cuando las señales de los collares se debilitaron y luego desaparecieron, los especialistas temieron lo peor. Una expedición los encontró exhaustos, con el de 3 patas especialmente debilitado. Habían perdido sus collares, probablemente al intentar liberarse. La reserva decidió llevarlos a un lugar seguro para el invierno, proporcionándoles comida y refugio. Los veterinarios cuidaron especialmente al de 3 patas, asegurándose de que recuperara fuerzas. Con la primavera, los lobos, ahora más fuertes, fueron liberados nuevamente en una zona rica en presas. El de 3 patas, más adaptado, mostró habilidades de liderazgo. Las señales de los collares confirmaron su éxito, cazaban, evitaban peligros y posiblemente se unieron a una manada. Ahora viven libres en Zabaikalski Krai, fuertes e independientes. Esta historia conmocionó a muchos, mostrando que los lobos no pertenecen a jaulas.
Algunos podrían preguntarse si valió la pena liberarlos en lugar de venderlos, pero el granjero, viendo fotos del lobo de 3 patas corriendo libre, sabía que ninguna riqueza justifica el sufrimiento en cautiverio. Su decisión permitió a estos lobos vivir como deben, siendo parte de su ecosistema. Conclusión: el legado de la libertad. La historia de los lobeznos, que comenzó con un hallazgo fortuito, se convirtió en una lección profunda sobre la armonía entre el hombre y la naturaleza. El lobo de 3 patas y sus hermanos encontraron su lugar en los bosques y estepas, donde sus antepasados han vivido por siglos. Este viaje, lleno de compasión y determinación, se transformó en una narrativa inspiradora que tocó corazones, recordando que el valor de un animal salvaje no está en el dinero, sino en su libertad. El granjero, los especialistas y las perras adoptivas se unieron en un acto de bondad que no solo salvó vidas, sino que restauró el vínculo entre humanidad y naturaleza. Cuando los lobos desaparecieron en la naturaleza, sus señales desvaneciéndose, no hubo tristeza, sino celebración. El lobo de 3 patas, que podría haber sucumbido en cautiverio, prosperó, mostrando que la naturaleza encuentra equilibrio. El granjero, viendo fotos de los lobos adultos, sintió una alegría profunda. Su elección no trajo riqueza, pero sí la certeza de haber preservado la belleza de la naturaleza. Esta historia, que trasciende Zabaikalski Krai, inspira a reflexionar sobre nuestra responsabilidad hacia la vida salvaje, recordando que la libertad es la esencia de cada criatura y que incluso los más vulnerables, como el lobo de 3 patas, pueden dejar una huella imborrable si se les da la oportunidad.